Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la Iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Te toca a ti proteger la unidad de tu Iglesia. La unidad en la Iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre están completamente unificados como uno solo. Así debe de ser nuestra iglesia, así debe de ser ese grupo de personas que conformamos la iglesia. Y si hablamos de cuidar la iglesia, no estamos hablando de cuidar el templo o el salón o el edificio o la casa o la construcción en específico. Estamos hablando de cuidar la comunión entre los miembros de la iglesia, cuidar la unidad, para que no haya separación, para que la iglesia no se separe. No deben de haber grupos en una iglesia, un grupo que se separa de la iglesia o varios grupos que forman la iglesia. La iglesia tiene que estar unida en un solo sentir, en una misma visión. Me quedo pensando que Dios mismo es un ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo del daño devastador que causa la división, el conflicto y la falta de armonía. Vemos muchas iglesias desbaratarse, destruirse, disolverse por la falta de unidad, por la separación, porque se forman grupos y se hacen divisiones y la iglesia se separa o se fragmenta y finalmente muere. Porque hemos hablado que la iglesia es como un cuerpo y cuando nosotros desmembramos el cuerpo, los miembros del cuerpo se secan y se mueren. Por eso una iglesia nunca debe de ser separada o destruida de la manera en que nosotros nos separamos del grupo, hacemos grupitos y vamos a hablar en esta noche acerca de eso, de que tú y yo tenemos que defender la iglesia, de que tú y yo tenemos que mantener a nuestra iglesia cuidada, restaurada, fortalecida, sana. Es un poco como cuando nosotros nos encargamos de alimentar a un hijo, a un bebé o a un niño que le vamos a buscar que no se enferme, a que esté sano, que se alimente bien, que tenga momentos saludables, que haga deporte, que duerma bien, que no se enferme, que no se contagie. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Y por otro lado tenemos una promesa de Dios que Jesucristo es el que edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero ¿por qué a veces las iglesias fracasan o cierran o se desaniman y se disuelven? Pues no es por Dios, no es por la voluntad de Dios, nunca es el plan de Dios abrir una iglesia y luego cerrarla.
Nunca es el propósito de Dios que la iglesia de Cristo fracase. Por supuesto que son errores humanos, son situaciones humanas que nosotros tenemos que cuidar que no sucedan en nuestra iglesia, en tu iglesia. En mi iglesia no puede suceder eso. Depende de nosotros, depende que nosotros busquemos la unidad, no la separación, y la unidad a veces es renuncia a mi egoísmo, es buscar el bien para todos en vez de buscar solamente el bien para mí. Y bueno, esto sirva como una introducción para el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el tema de cómo cuidar nuestra iglesia, qué debemos hacer y qué no debemos de hacer para que nuestra iglesia siga unida. Unida es la palabra, la unión. La unión hace la fuerza, dice la palabra de Dios, y muchos de nosotros lo usamos, pero no sabíamos que estaba en la palabra. Muy bien, pues quiero saludar a Elizabeth Rojano, que nos está viendo, a Mike Ulloa, a Ruth Quintero, a María Eugenia Rodríguez. Bienvenidos, Dios les bendiga. Ruth Quintero dice buenas noches, bendiciones. Elizabeth Rojano dice buenas noches, pastor. Saludos, queridos hermanos, gracias igualmente a las dos y a los tres. También a Mike Ulloa dice con el gusto de saludarles, grupo. Bendiciones a todos igualmente, Mike. Pati Herrera está por aquí. Gracias, Pati, por estar. Gloria Guevara también está por aquí. Tatiana Isabel Ojeda está por aquí. Gracias, Tati. Patricia Herrera está por aquí. Dice, Dios los bendiga a todos. Gracias, Pati. Bendiciones también para ti. Raúl Carrillo está por aquí. Bienvenido, Raúl. Un abrazo fuerte. Lulú Ramos dice, buenas noches a todos. Gloria Guevara dice, saludos. Saludos, Dios les bendiga, pastor. Igualmente a ti, querida Gloria. Gracias. González Mani dice, buenas noches, pastor. Bendiciones, presente. Igualmente, mi querido Manny, un abrazo y bendiciones. Tatiana Isabel Ojeda dice, saludos, gracias, Tati, saludos también para ti. Elodia Muciño, buenas noches a todos. Ano dice, Olis, buenas noches a todos. Bendiciones, gracias, querida Elo, bendiciones también para ti. Y Sara Rodríguez dice, buenas noches, pastor. Muy buenas noches, Sarita, qué gusto de saludarte. Y bueno, tú dirás, ¿por qué hablamos acerca de la iglesia en este tiempo de pandemia? Si las iglesias están cerradas, si las iglesias puede ser que no estén teniendo tanta actividad. Y precisamente se trata de esto. Se trata de que nuestra iglesia no muera. Se trata de que nuestra iglesia siga viva, se alimente. Sabes que las iglesias están batallando en este tiempo porque pues no se puede reunir la gente, no hay una contribución de las personas para que la iglesia siga viva, y muchas iglesias están cerrando porque no tienen dinero para poder solventar una renta, para solventar los pagos que se tienen que hacer, que sigan corriendo independientemente de que nos reunamos o no. Por eso en este tiempo de pandemia también tenemos que ser fieles con nuestra iglesia. Tenemos que ser fieles con las necesidades que tenga la iglesia, que tenga el pastor, que tengan los líderes, que tenga la gente que está trabajando dentro de la iglesia o que se está rentando un local o que se tiene que pagar la luz, el teléfono, cosas así que siguen corriendo. En mi caso, y no lo digo por mí, en mi caso, gracias a Dios, no nos está pasando eso porque en Cielo Nuevo no tenemos todavía un local. Estamos rentando un salón de un hotel. Entonces, como hemos suspendido, no hemos tenido que pagar. Pero de todos modos hay algunos gastos que sí siguen realizándose. Pero no me quiero concentrar en esto, sino más bien en que tú y yo tenemos que cuidar nuestra iglesia. No me quiero concentrar tanto en las funciones o en la organización de cada iglesia porque somos diferentes. Me quiero concentrar en el punto de que tenemos que cuidar la unidad, la sanidad de nuestra iglesia a través de la comunión o de la unión entre los miembros de la iglesia. El amor que nos tenemos que tener,
la comunicación, la confianza, la paciencia, la comprensión que tenemos que tener unos con otros. Jesucristo te encomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar o para mantener la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de la iglesia y entre todos los creyentes y entre todos los que van a la iglesia, por supuesto. La Biblia indica: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos. Vamos a ver algunos consejos prácticos que la palabra nos da para que nosotros tengamos esa unidad, esa comunión en nuestra iglesia. Enfoquémonos en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Y esto aplica también para la interrelación o la relación entre una iglesia con otra iglesia. A veces en las iglesias tenemos diferencias, pero ¿por qué nos enfocamos en las diferencias y entonces tenemos una serie como de competencia o como de celo? Pablo nos dice: esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz, a la mutua edificación. Entonces vamos a buscar todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación, que los dos o que toda la gente sea edificada a través de la iglesia. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro, factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podamos enumerar. Estos son los asuntos de los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. A veces las diferencias personales hacen que la gente se divida, que la gente caiga en un chisme, caiga en una contienda, caiga en una discusión. Está por aquí Lizzy Castro, dice: buenas noches, bendiciones, gracias Lizzy, bendiciones también para ti. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades diferentes, trasfondos diferentes, razas y preferencias diferentes, gustos diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar estas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad, y por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. No debemos permitir que las diferencias nos dividan. Tenemos que respetar esas diferencias porque Dios quiere unidad, no uniformidad. Dios no quiere que todos seamos iguales, que todos pensemos iguales y porque no lo hacemos, entonces la gente discute, se pelea, alega, se juzga, se condena, se separa, se expulsa de la iglesia, etcétera, etcétera, cosas que son verdaderamente en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que debemos permanecer concentrados en lo que más importa, aprender a amarnos como Cristo nos amó. Eso es lo más importante en una iglesia, amarnos como Cristo nos amó. Y eso lo tenemos que aprender. Y luego vamos a cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes, lo que la Biblia llama discusiones necias. A veces caemos en discusiones absurdas, necias, sin relevancia, sin importancia. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos, ese es el objetivo de nuestra iglesia. Amarnos, aprender a amarnos, concentrarnos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios. El resultado será la armonía. Armonía en la familia, armonía en el hogar, armonía en el matrimonio,
Armonía en la iglesia se traduce como concentrar en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios. Si hiciéramos una ecuación, diría concentrarnos en amarnos más cumplir los propósitos de Dios igual una vida en armonía con mis hermanos, con mi familia. Fabiola está por aquí, dice buenas noches, bendiciones a todos. Gracias querida Fabi, bendiciones también para ti. Y luego, bueno, Lulú Ramos saluda a Fabi, muy bien. Pues salúdense, platiquen entre ustedes, me parece más que excelente eso. Pablo rogaba por esto, por ejemplo, decía, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. El pensamiento y el propósito debe de ser el amor y debe de ser cumplir con el propósito o los planes de Dios. Y eso será, el resultado será armonía en nuestra iglesia. Otro punto que tenemos que considerar importantes es ser realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por las diferencias entre lo ideal y la realidad de nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es una señal de inmadurez. Tú no puedes buscar perfección en la iglesia. Las iglesias, las personas que hacemos la iglesia somos imperfectas, pero tenemos un Dios perfecto y por eso nosotros también somos perfectibles. Vamos a buscar esa excelencia para Dios, pero solo en Dios encontramos la perfección. Nosotros somos personas falibles, o sea que podemos fallar. Así es de que no pongas tus expectativas en las personas, sino en Dios. Habrá creyentes que si te defraudaran y te decepcionaran, ellos pues no lo quisieran así, pero lo van a poder hacer porque en su imperfección y en su búsqueda de servir a Dios a lo mejor van a cometer algunos errores. Pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal. Simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquindad, legalismo y otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto, y si esto es de alguna manera posible, pues llegar a un acuerdo como personas y llegar a una reconciliación. La reconciliación, no la evasión, es el camino de un carácter más fuerte y una comunión más profunda. La reconciliación. Tenemos que ser personas que reconcilian, que se unen, que bendicen, que escuchan, que comprenden. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción o de desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta, porque no existe una iglesia perfecta, porque está hecha por personas imperfectas, pero es una iglesia
que está buscando el amor, que está buscando los propósitos de Dios, que está buscando la armonía. Y esa es la iglesia que tú y yo somos, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un lugar, la iglesia no es el pastor solamente. La iglesia somos todos los que nos reunimos y la suma de todos es el resultado que tenemos como iglesia. Así es de que tienes que comenzar tú a ser el elemento de bendición en tu iglesia. Tienes que ser tú y tengo que ser yo los que damos el primer paso para la unidad. Un pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis escribió Vida en Comunidad, un libro clásico sobre la comunión. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer, y él en su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto nos dejamos la ilusión de que la iglesia debe ser perfecta para amarla más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Todos en la iglesia somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Tú te puedes acercar a tu iglesia confiadamente sabiendo que no eres el más pecador, sino que todos tenemos cosas que tenemos que rendir ante Dios y que necesitamos la ayuda de Dios. A veces pensamos que a la iglesia y que un pastor es perfecto, que es infalible, o sea, que nunca se equivoca, pero eso es una mentira. Eso es un error en el que estamos cayendo y que cuando vemos que el pastor o que la iglesia se equivoca nos desilusionamos. Pero no se desilusiona solamente el que se ilusiona. Así es de que no debemos de ilusionarnos, sino vivir una realidad. La iglesia somos nosotros, la iglesia la hacemos todos juntos. Y si nuestra iglesia está teniendo imperfecciones y problemas, somos nosotros mismos los que los estamos sumando. Y somos nosotros mismos los que vamos a poner la solución a esos problemas. Está por aquí Germán Salazar Kim, también bienvenido Germán, dice buenas noches y bendiciones a todos. Igualmente querido Germán, bendiciones para ti. Entonces, este es el comienzo de la verdadera comunidad, cuando nosotros entendemos que las personas somos imperfectas y nunca vamos a tener una iglesia perfecta. Todas las iglesias podrían poner un letrero que diga, no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer. Bonhoeffer señaló, aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí misma, se convierte en un destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aún allí donde no hay grandes experiencias ni riqueza evidente y que hay mucha debilidad, fe vacilante y dificultades, si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tampoco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impediremos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Cristo Jesús. Así es de que decídete a animar en vez de criticar. Nosotros tenemos que ser esa persona que animamos en nuestra iglesia, que ponemos la fe, la confianza, la esperanza de que las cosas van a ser mejores, de que lo vamos a hacer mejor, de que vamos a crecer, de que vamos a sanar, de que nuestra iglesia será un lugar de luz, un lugar de esperanza. Así es de que siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan
que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos con otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tienes de criticar a los siervos del otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto o no. No tenemos derecho de criticar a ningún pastor, a ninguna iglesia, a ningún sacerdote, a ninguna iglesia de cualquier denominación. No tenemos ese derecho. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Cuando juzgo a otro creyente, pasan 4 cosas al instante. Pierdo mi comunión con Dios, número 1. 2. Saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad. 3. Me coloco bajo el juicio de Dios. Y 4. Daño la comunión de la iglesia. Nada más y nada menos. Un espíritu de censura es un vicio costoso. No debemos de ser esas personas que juzgan, que critican, que condenan, porque la Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados, hemos sido embarcados, hemos sido engañados por el enemigo y estamos haciendo el trabajo por Satanás. Estamos siendo usados por el enemigo para criticar a su iglesia, para juzgarla, para condenarla y para separarla. Así es de que reflexionemos en esta noche acerca de este tema. Le doy la bienvenida a Alfonso Izaguirre Martínez. Gracias, Alfonso. No tengo el gusto de conocerte, pero eres súper bienvenido. Gracias, esta es tu casa, Reflexiones Trasnochadas. Gracias por estar por aquí con nosotros. Dios te bendiga. Un abrazo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Escritura dice: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras. No los derrumben con la crítica. Eso nos dice la palabra de Dios. Así es de que otra de las claves que tenemos para la comunión en nuestra iglesia, la comunión en la familia, la comunión en la empresa, es, por ejemplo, niégate a escuchar chismes. Alfonso Izaguirre dice: hola pastor, buenas noches. Hola Alfonso, Dios te bendiga. Mucho gusto en saludarte y qué bueno que estás por aquí. Gracias por tu saludo. Un abrazo, muchas bendiciones. Así es de que niégate a escuchar chismes en cualquier área de tu vida. No seas receptor de los chismes. Tenemos que ser inteligentes, sabios para detectar un chisme cuando te lo van a decir. Cuando hay personas que te dicen: mira, no te debería de decir esto, pero entonces le dices: pero no me lo digas entonces. Si no me lo tienes que decir, no me lo digas. Mejor quédatelo. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Cuando no te corresponde algo y tú estás hablando de eso, estás chismeando. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escucharlos. Escuchar un chisme es ser parte ya del chisme. Si es que quieres proteger tu iglesia, no escuches los chismes. No hagas caso de los chismes. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable del delito. Eres cómplice del chisme cuando lo escuchas, cuando te quedas callado y mucho más, por supuesto, cuando lo haces más grande, cuando no solamente lo escuchas, sino también lo chismeas, lo hablas, lo expresas.
Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle: hágame el favor de parar, no necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti. Qué feo, ¿verdad? No se puede confiar en ellas. Si prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Así es la definición que dice la palabra. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. El chisme es morboso. El chisme causa división en la iglesia. Tenemos que hacer a un lado el chisme. Tenemos que erradicarlo de la iglesia. Tú no puedes formar parte de ningún chisme. Tú no debes de escuchar ningún chisme. Mucho menos empezarlo a crear, ¿verdad? Es triste que en el rebaño de Dios, las heridas más grandes generalmente vienen de las otras ovejas y no de los lobos. Nosotros somos ovejas del rebaño de Dios y los lobos son los demonios, son las personas que nos atacan también. Pero a veces el daño más fuerte nos lo infligimos nosotros mismos. De dentro de la iglesia vienen a veces juicios, chismes, cosas que nos lastiman más que los de afuera. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales, que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán. No te asocies, no te sientes a platicar con esa persona que sabes que te va a contar un chisme. Evade el chisme, no lo escuches, pídele que se detenga. Y si no se detiene, tú te retiras para no escuchar el chisme. Marcela Salas Ruiz está por aquí. Bienvenida, querida Marcela. Dios te bendiga. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, la manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están esparciendo o difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló: sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Para solucionar un problema de chismes tienes que establecer la verdad y la verdad nos hará libres y el chisme se tiene que ventilar y se tiene que solucionar. Eso es uno de los cánceres más fuertes de las iglesias, de las familias, de los grupos en general, de las oficinas. Siempre que haya un grupo de personas y se meta un chisme, va a crear división o separación. Por eso es que tenemos que evitar el chisme a toda costa. Lo tenemos que erradicar de nuestra iglesia. Es urgente que nosotros quitemos todo chisme, toda murmuración, toda palabra de mentira en nuestra iglesia, porque eso son semillas que sembramos y vamos a cosechar cardos y vamos a cosechar espinas y vamos a cosechar dolor en nuestra iglesia, separación, que la gente se vaya, que tú te quieras ir y que finalmente se consiga el propósito de Satanás, que es terminar, cerrar, destruir esa iglesia. No lo podemos permitir. Por eso es que si tú sabes de esto, si sabes de algún chisme, tienes que hablar con tu pastor, con tu líder y decir: esto es lo que está pasando en nuestra iglesia, porque amo a mi iglesia y voy a hacer todo lo posible para que no se enferme, para que no caiga en conflicto y terminemos dividiéndonos y separándonos. Eso es lo que quiere el enemigo. No le vamos a hacer caso al enemigo, vamos a hacerle caso a Dios y vamos a tener una comunicación clara. Eri Lisi Herrera dice: wow, sumamente interesante. Gracias, Eri Lisi. Bendiciones a tu esposo, a tu amada iglesia, a tu pastora y a toda la gente de tu iglesia. Les bendecimos, les abrazamos. Otro de los métodos que tenemos que tener o que tenemos que aplicar en nuestra iglesia
en nuestro grupo, en nuestra familia, es practicar el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en este último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Fíjate lo que dice aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Ese es el paso número 1. Si alguien o tu hermano o tu hermana peca contra ti, ve a solas con él. No le mandes indirectas, no lo publiques en Facebook, ve a solas con él o con ella. Invítale un café y dile quiero platicar contigo, pero cara a cara. No lo hagas a través de WhatsApp porque la palabra no dice mándale un mensaje, ni escríbele una carta y no va a decir tampoco mándale un WhatsApp o un inbox, ¿verdad? Pero dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Número 2, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero número 2, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. No es acusarlos con ese testigo o con esos 2 testigos. No es decirle, ya ven qué malo es un pecador. No se trata de eso. El propósito es arreglar el problema, solucionar, que se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y número 3, si se niega a hacerles caso a ellos, entonces sí se lo dices a la iglesia. Por supuesto que de esto tiene que estar enterado el pastor. No llegas y se lo dices a la iglesia sin avisarle al pastor o sin buscar el método y la manera en que se va a hacer. Ahora, no tiene que ser a toda la iglesia tampoco, porque entonces convocas a toda la iglesia y todos tienen que saber, porque entonces parece una venganza y quieres exhibir a esa persona, sino que lo tienes que hacer con las personas. Si es el área de alabanza, lo haces con los líderes de alabanza y con el grupo de alabanza. Si es con el grupo de, no sé, de bienvenida, también lo haces con ese grupo. A veces pensamos que toda la iglesia se tiene que enterar y a veces es un acto de venganza ese. La intención es solucionar el conflicto, no condenar ni crucificar a esa persona, porque esa persona se puede estar equivocando, pero a lo mejor después tú vas a ser esa persona que se está equivocando. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amor con la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. Paso número 1. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y muchas veces con eso basta. Obviamente, como dijimos ayer, antes de hacer eso, ora al Señor. Pon el conflicto en las manos de Dios y pídele a Dios que haga algo, que te ayude, que solucione, para que cuando tú llegues a hablar con tu hermano, con tu hermana que tienes el conflicto, fluya la solución, fluya el acuerdo positivo. Involucra a Dios en todo este asunto. No lo hagas con tu propia fuerza, con tus propias emociones. Deja que la mano poderosa, la mano milagrosa, la única mano que puede cambiar nuestros corazones, intervenga. Y Dios, que es bueno, escuchará nuestra oración, tocará el corazón de las 2 personas o de las personas que estén en conflicto y nos hará cambiar y entender las cosas por amor. Eso funciona perfecto y maravilloso. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. No lo postergues porque entonces el problema se puede hacer más grande. Pilar Ramos está por aquí, dice buenas noches, perdón por llegar tarde, no te preocupes querida Pili, pero si tú quieres puedes ver este video cuando quede grabado. Te recomiendo que lo veas desde el principio para que entiendas todo lo que estamos platicando. Va a ser bueno para ti también, por supuesto. El enfrentamiento entonces en privado es el primer paso y
Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de uno o dos testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. Intentar restablecer la relación. Ese es el propósito. No es el propósito pelear, no es el propósito humillar, no es el propósito acusar con los testigos al hermano o a la hermana y echarle montón. A veces decimos, pues mira, me junto a dos que tres y vamos a echarle montón. De eso no se trata. Dice Pili Ramos, sí lo veré, muchas gracias, pero quédate, no te vayas, Pili. Síguenos viendo, sigue con nosotros porque vamos a orar al final y ya después, más tardecito o mañana ves el principio, pero no te vayas a ir. Te queremos y te apreciamos mucho. Qué bueno que estás aquí, querida Pili. Gracias, porque aunque es tarde, llegaste. Bienvenida. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Pues yo diría seguir orando, seguir pidiéndole a Dios que toque su corazón. Pero Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, deberíamos tratarla como una incrédula. Pero ese es un proceso que no tenemos que tomar a la primera, sino también tenemos que darle oportunidad al pastor que intervenga, a su líder que intervenga, y eso es comunicarlo con la iglesia. A veces pensamos que la humillación delante de toda la iglesia es la solución, pero no lastimamos a las personas cuando los pasamos al frente y evidenciamos su pecado, como si ninguno de nosotros fuera pecador y todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos la regamos, todos somos imperfectos. Queremos buscar la excelencia para nuestro Dios y queremos ser perfectibles. Y de hecho, ese es el propósito, que cada día seamos mejores. Pero esa práctica de evidenciar al pecador enfrente de toda la congregación, toda la iglesia, es un acto de tortura. De hecho, he visto algunos videos, no he estado presencialmente ahí porque no sé qué haría si eso sucede de manera presencial, pero seguramente lo evitaría o haría yo algo, pero he visto algunos videos en donde al pecador, a la persona que se está equivocando y que no quiere entender, lo pasan al frente, lo humillan de todo, en frente de todos, la gente tiene derecho de insultarlo, incluso el pastor toma una vara y le da de varazos en la espalda. ¿Puedes creer eso? Pues eso pasa. Y pasa porque no leemos claramente la palabra de Dios y en la palabra de Dios no habla de eso. Todo está enfocado en solucionar un problema, en hacerle entender a la persona y ayudarla. Así es de que ese es el punto para resolver los conflictos. 3 pasos que Jesús nos pone en la palabra. Y por último, quiero reflexionar, que me acompañes a reflexionar. Llevamos 46 minutos de transmisión, todavía nos da un poquito de tiempo. Quiero que reflexionemos acerca de un punto muy importante para cuidar tu iglesia. Un punto importante para cuidar la unión o la unidad en la iglesia, la comunión de todos los creyentes, es apoya a tu pastor y a los líderes. Ora por tu pastor y por tus líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. No te vas a encontrar nunca un pastor perfecto, un líder perfecto, una pastora perfecta. No te pongas a juzgarlos. No ganamos nada. Todo lo contrario, debilitas a tu iglesia. La lastimas. Estás lanzando dardos de juicio hacia tu pastor, hacia tu pastora. Si ya estrenó una chamarra, dices, mira, ¿dónde están mis diezmos y mis ofrendas? Si estrena el pastor un coche, me da pena que algunos pastores, hermanos, conocidos, se escondan cuando se van de vacaciones, se escondan cuando compran algo. Porque ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar la iglesia que estoy estrenando una pantalla plana? ¿Y qué es un pecado que el pastor tenga una pantalla plana? ¿Y es pecado que el pastor tenga un coche?
¿Y es pecado que el pastor coma en un restaurante rico? Claro que no, pero juzgamos, evaluamos, condenamos. Y entonces vemos si el pastor está estrenando algo, ya se robó los diezmos y las ofrendas. Es un ratero. Qué feo, qué triste, qué horrible que pensemos así de nuestro pastor, de nuestros líderes. Qué feo que pensemos que nos están manipulando cuando el pastor o los líderes o los pastores están dando su tiempo, su esfuerzo, su amor, su dedicación para cuidarnos, para orar por nosotros. Es triste, pero a veces le tiramos piedras, le tiramos dardos encendidos a los líderes y la misma iglesia es la que los condena y la que los está apedreando. Pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato, por supuesto. Dios nos da esa responsabilidad como pastores, como líderes, pero hay conflictos de verdad, que nos desgastan, que nos dan en la torre cuando hay una situación que no se soluciona. Y a menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos. A veces ser el referee, a veces ser el árbitro en un conflicto es desgastante. Eh, También tienen la tarea estos líderes y pastores, la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr, pero se nos exige que todos tienen que estar contentos. Y si tomamos una decisión o si hacemos algo, puede ser que lastimemos, ofendamos a alguien. La Biblia es clara con respecto a la manera que hemos de relacionarlos con los que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obra bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuenta de cuán bien velaron por ti. Ellos cuidarán de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Pero tú también eres responsable. Tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien los seguiste a ellos, cuán bien los obedeciste, cuán bien los honraste, cuán bien hablaste de ellos, cuán bien los juzgaste. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destruir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. Protegemos la comunidad cuando oramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena en la palabra: honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cónmelos de aprecio y amor. Y no porque yo sea pastor estoy diciendo esto, sino porque yo también tengo mis pastores, tengo líderes sobre mí, a los cuales yo rindo cuentas, por los cuales yo oro, a los cuales yo les doy mis ofrendas. Mi iglesia diezma también, mi iglesia da su diezmo, yo doy mi diezmo, yo le doy mi ofrenda a mi pastor. Como iglesia estamos apoyando a misioneros también, personas que están en otros países. Estamos apoyando a una misionera que está en Madrid, España, y le estamos apoyando con depósitos a su cuenta para que tenga con qué vivir. Nosotros ayudamos a otros pastores, les aconsejamos, a veces nos toca dar consejería a mi esposa y a mí, a otros pastores, a personas que tienen a su cargo, personas también necesitan un apoyo pastoral.
Por eso te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad en tu iglesia. Yo te invito a que te comprometas con tu iglesia, a que ores por tus pastores, a que promuevas la unidad en tu iglesia, a que evites el chisme, a que evites la separación, a que evites los grupitos que se van formando y no convivo con estos, no convivo con los otros. Tenemos que tener mucho cuidado. No se, no se, eh, no se hacen grupos con el afán de que compitan entre grupos. No se genera grupos de varones para que compitan contra las mujeres. No se generan jóvenes de la zona norte, de la zona sur de la ciudad, para que el norte contra el sur estén compitiendo. Para nada. Todo eso se genera por afinidad solamente para que convivamos los matrimonios con los matrimonios, los jóvenes con los jóvenes, pero no debemos de separarnos de la iglesia. Tenemos que permanecer unidos para edificar nuestra propia iglesia. Estoy viendo que están poniendo algunos peticiones de oración. Gracias. Váyanlas poniendo. Ya estamos por terminar y vamos a orar por todas las personas que tengan una necesidad. Colóquenla ahí y vamos a ir cerrando este tema que es cuida tu iglesia. Entonces, pon todo tu esfuerzo para lograr cuidar tu iglesia y agradar a Dios con esto. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo y no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por los demás. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en lugar de mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos y para todos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas y forman un solo cuerpo y se aman y se respetan y toleran las diferencias y no quieren ser todos iguales, sino buscan la unidad. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en tu iglesia, en tu casa, en tu familia, que están buscando el amor y están buscando tener un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen, y cuando las personas hayan un lugar donde los amen, donde los comprenden, donde los escuchan o se preocupan auténticamente los unos por los otros, abrirán las puertas para que lleguen más personas. Esto atrae a las personas. Y a veces soñamos con que nuestra iglesia, con que nuestra familia sea así. Un lugar en donde yo quiero permanecer, en un lugar en donde yo quiero estar, porque es un lugar en donde me aman, donde me aceptan y donde me bendicen. Quisiera dar un punto de reflexión que es responsabilidad de todos nosotros proteger la unidad de nuestra iglesia. Y un versículo para recordar es Romanos 14:19. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Así es de que, ¿qué estás haciendo tú particularmente para proteger la unidad de tu iglesia? Para que tu iglesia frente a esta pandemia no se debilite, sino se fortalezca. Para que la unidad de tu iglesia y el amor que hay entre nosotros crezca y no se convierta en frialdad. Sigue hablando con tus hermanos de la iglesia, búscalos, ora por ellos. Me encanta ver cómo en estas reflexiones trasnochadas entre ustedes ya se están saludando, se bendicen, se saludan, oran unos por otros. Yo los invito a que se busquen por inbox o que se busquen por WhatsApp. Comuníquense entre ustedes, seamos esa iglesia o seamos este grupo de reflexiones trasnochadas que nos buscamos, que somos amigos. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de la oración.
Quiero saludar a Pepe Becamejo, que es mi primo. Dios te bendiga, Pepe. Gusto en saludarte. Qué bueno que estás por aquí. Te mando un abrazo con mucho cariño. Bendiciones a la familia. Y Tatiana Isabel Ojeda dice, siempre oro por ustedes y nosotros por ti, por tu familia. Bendiciones, querida Tati. Gracias. Y bueno, vamos a orar por todas las personas que se han conectado y también por los que habrán de ver este video, por supuesto. Vamos a estar orando. Y bueno, si tú tienes alguna petición, todavía estás a tiempo de ponerla y espero que la coloques ahí. Y vamos a empezar a orar por todas las personas que se han conectado. Acompáñame en esta oración y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Si tú quieres, puedes cerrar tus ojos, puedes concentrarte en esta oración. Voy a poner una cortinilla para que todos estemos concentrados. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche queremos pedirte, Padre, por la vida de Ruth Quintero, por Elizabeth Rojano, por Mike Ulloa. Te damos gracias por sus vidas, por Pati Herrera. Gracias, Padre bendito, por la vida de Lulú Ramos. Gracias por Gloria Guevara, Padre bendito. Ponemos en tus manos sus vidas, ponemos en tus manos todos sus propósitos, todos sus sueños, sus necesidades, Padre. Oramos, bendito Dios, por Gloria Guevara. Sigue bendiciendo a Gloria, Padre. Oramos por Manuel González Mani, por Tati. Oramos por sus familias, oramos porque tú seas con cada uno de ellos, ese Dios milagroso, poderoso. Oramos por Elodia Muciño, Padre, por Sarita Rodríguez, por Lizzy Castro, por Fabiola, Señor. Gracias por sus vidas. Bendecimos su amistad, su presencia en reflexiones trasnochadas. Oramos por Germán Salazar Kim, bendito Dios. Y te damos muchas gracias, Padre, por Alfonso Izaguirre Martínez, que está por aquí. Bendice a Alfonso, Padre. Guárdalo, protégelo de todo mal. Ayúdalo en todas sus necesidades, Padre. Permítele que siga asistiendo a estas reflexiones trasnochadas. Los ponemos en tus benditas manos. Oramos por Eri Lice Herrera, Padre. Gracias porque ella desde Poza Rica, Veracruz, nos visita y está aquí con nosotros, Padre. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades. Sabemos que tú escuchas, que tú inclinas tu rostro, tu oído para escucharnos, para bendecirnos, Padre bendito. Hoy ponemos en tus manos la vida de Pilar Ramos, Padre, y bendecimos su vida y bendecimos su salud. Y nos sumamos a la oración de Elodia Muciño, que pide que oremos por su sobrino Axel Maldonado, que cada día está más ansioso y le están dando varias convulsiones. Padre, toca su mente, toca su cuerpo y tócalo con tu mano poderosa, Señor, para que él sane, para que su mente esté en paz, bendito Dios. Oramos también por la hermana de Elodia, por su cuñado que están desesperados ya que es su único hijo. Padre, dale sabiduría a estos padres y que puedan encontrar a Cristo Jesús, que es la solución a todos nuestros problemas, bendito Dios. También oramos por por los tíos de Elodia, por su tío Ramón Amezcua y Raquel Maldonado, por su pronta recuperación, Padre. Los ponemos en tus manos. Gracias por la vida de Tati, que siempre ora por nosotros y nosotros oramos por ella, bendito Dios. Ella dice que tiene que tomar una decisión este fin de semana, que sea la voluntad de Dios abriendo o cerrando puertas. Padre, así dice tu palabra en el libro de Apocalipsis, que tú abres puertas que nadie puede cerrar y tú cierras puertas que nadie puede abrir, Señor. Dale una señal a Tati para que ella sepa cuál es tu voluntad, Padre. Ayúdala a que ella pueda experimentar esa paz que sobrepase todo entendimiento cuando tú le muestres cuál es la decisión y cuando ella la tome, bendito Dios, confírmale esa decisión y sé tú con ella, Padre. Dale sabiduría. Revélate, Señora Tati, y guárdala, bendito Dios, de una decisión mala. Todo lo contrario, Señor, declaramos tu bendición sobre sus decisiones, sobre su futuro. Gracias te damos, bendito Dios, por la vida de Mike Ulloa, y él está pidiendo oraciones por todas las bendiciones recibidas
Gracias, agradecimientos te damos, bendito Dios, porque Mike Ulloa está concentrándose en esas bendiciones recibidas, en tu fidelidad, en tu amor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Padre, y también te damos gracias por la vida de Alfonso Izaguirre, que agradece las oraciones para que Dios nos siga moviendo a buscarlo en su palabra y así conocerlo mejor. Gracias, bendito Dios, porque oramos por nuestros pastores para que prediquen fielmente y nos alimenten con la perfecta palabra. Así lo dice Alfonso Izaguirre, Señor. Nos unimos a su oración. Gracias, bendito Dios, que tú nos bendigas siempre. Bendiciones y abrazos, dice Gloria Guevara. Y gracias, bendito Padre, porque tú nos has permitido estar unidos en esta noche, en oración, en palabra, y porque tú, bendito Dios, vas a seguir obrando en nuestra vida. Ponemos en tus manos todos nuestros pendientes, nuestros problemas, nuestra salud. Bendito Dios, derrama bendiciones hasta que sobreabunden para cada persona que está viendo este video, ya sea en tiempo real o ya grabado. Bendito Dios, yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todos nosotros, y todo esto lo pedimos y así lo declaramos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y nos estamos viendo el día de mañana, ya en viernes. Les recuerdo que vamos a tener mañana viernes una reunión virtual de trasnochados y trasnochadas, terminando la reflexión de reflexiones trasnochadas. Vamos a tener una reunión por Zoom en donde todos nos vamos a conectar y vamos a poder platicar, porque resulta que el que habla y habla es el pastor, todos los demás escriben, pero en esta reunión yo ya no voy a hablar, solamente voy a coordinar a quién le toca hablar, etcétera, etcétera, para que nos conozcamos, platiquemos, tengamos una noche de amistad, y el día de mañana será esto después de nuestra reflexión trasnochada. Así es de que los espero en la noche, que Dios les bendiga, que descansen, les bendigo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Un abrazote con mucho cariño y nos estamos viendo por aquí. Hasta mañana. Cuídense mucho. Bye.